Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a continuar el estudio de la carta a los filipenses, a la Cajal de Filipos, y hoy vamos a introducirnos en el capítulo 4. Lo vamos a dividir también en dos partes. Hoy este Shabbat vamos a hablar de la parte uno, que vamos a ir hasta el versículo 14, y en el próximo Shabbat terminaremos cerrando la carta del apóstol Shaul a los filipenses. Vamos a iniciar revisando qué fue lo que vimos en el capítulo 3, en el Shabbat pasado. En el capítulo 3 el apóstol Shaul inició una nueva y crucial sección. O sea, ya capítulo 2 termina, arranca capítulo 3 hablando otra cosa. En este caso, en el capítulo 3 empezó exhortando a que la Cajal se gozara en el Señor. Invitó o exhortó a que la congregación manifestara el gozo en el Señor. Y luego da una advertencia fundamental y les dice: deben cuidarse de los perros. Shaul identifica a estos perros en dos grupos: la falsa circuncisión, aquellos que eran judaizantes, que insistían en que las congregaciones para ser salvas deberían de seguir los méritos, las leyes, que eran la halajá, no la Torah judía, y que debían circuncidarse. Por otro lado, habló de que los otros que él identificaba como perros eran los malos obreros, aquellos que no son judíos y cuyo Dios es el vientre, es decir, que estaban enfocados en los placeres y logros terrenales que satisfacían sus necesidades o sus deseos terrenales, y por tanto eran enemigos de la cruz, es decir, eran anti-machía, anticristos. Usando la metáfora de una carrera atlética, el apóstol nos mostró cómo un corredor que se esfuerza intensamente, es decir, se mostró él como un corredor que se esforzaba intensamente por alcanzar la meta. Y que esa meta era precisamente Machía, a quien él con intensidad buscaba llegar en esa carrera. Shaul enseña que aunque no ha llegado a la perfección, es decir, que ha alcanzado cierta madurez, pero no ha llegado a ser perfecto como Mashiach, porque eso sería cuando Él regrese y nos dé esa perfección. Él lo que establece es que ha avanzado algo, y ese avance que ha logrado es haber dejado su vieja vida, y que ahora, conociendo a Mashiach, se adentra más en la carrera con la resolución de alcanzar el premio mayor, o sea, el premio que otorgará Mashiach cuando él regrese. Shaul exhorta a los filipenses a correr la misma carrera que él, que es depender de Mashiach, buscar a Mashiach, alcanzarlo en conocimiento, y les dice: hagan eso y no imiten a los malos obreros, cuyo enfoque terrenal los convierte en usurpadores del lugar de Mashiach en las congregaciones, es decir, en anticristo. En otras palabras, imítenme a mí y no a ellos. Para concluir el capítulo, Pablo regresa a la exhortación inicial del gozo en el Señor y lo asocia directamente con el destino glorioso de aquellos que como él corren la carrera de la fidelidad. Él les dice: gócense en el Señor, porque somos ciudadanos de los cielos. Shaul exhorta a regocijarse porque el gozo en el Señor es una promesa inmutable que se cumplirá cuando venga Mashiach y recibamos la transfiguración de nuestro cuerpo débil y corruptible a un cuerpo glorioso e incorruptible como el de Él, pasando así a ser entonces plenamente ciudadanos de la eternidad. Ahora iniciamos el capítulo 4, donde Pablo va a cerrar la carta a los filipenses. Inicia en el verso 1 diciendo: así que, hermanos de mí, amados y añorados, gozo y corona de mí, así estad firmes en el Señor, amados. Shaul había iniciado la sección anterior de su epístola a los filipenses exhortándolos a regocijarse en el Señor y advirtiéndoles que la congregación debe cuidarse de los que son los perros, es decir, los falsos maestros. Al cerrar esta sección, fundamentó
el gozo en el Señor en la esperanza segura del regreso de Mashiach, recordándoles nuestra ciudadanía está en los cielos. Con esto enseñó que el gozo en el Señor consiste en mantener la mente anclada en la realidad celestial y no en los valores o presiones del mundo. Ahora, tras concluir ese argumento, el apóstol abre una nueva sección en la carta con un llamado personal y afectuoso a la perseverancia. Y les dice, así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Cuando dice amados y añorados, el apóstol utiliza el verbo griego epipoteo, que expresa un afecto entrañable y un intenso anhelo por volver a verlos. No es solo estima pastoral, es amor profundo por una comunidad que caminó con él desde el inicio. Luego añade, gozo y corona mía. Pablo continúa con la metáfora de la carrera del creyente, pero ahora la mira desde la perspectiva del final de la carrera. Su gozo, en griego hará, es la satisfacción plena que experimentará al estar frente a Mashiach cuando él regrese y ver que no corrió en vano. Cuando dice su corona, en griego estefanos, representa la visión de ver a los filipenses resucitados, transformados en cuerpos gloriosos, semejante al de Yeshua, frente a él cuando esté de regreso. La corona, para Pablo, no es un trofeo personal, sino el gozo de observar el fruto eterno de su labor, es decir, de ver a los santos de Filipos presentados perfectos en cuerpos incorruptibles frente a Mashiach. En base a la esperanza de alcanzar la meta, Shaul concluye, así estad firmes en el Señor, amados. El apóstol exhorta a mantenerse de pie, ahí se usa la palabra esteco, es decir, a permanecer firmes en la carrera hacia Mashiach, resistiendo la presión de los falsos maestros. Señor, estén firmes en el Señor por su de Yeshua para lograr hacerse semejante a él. En resumen, Shaul dice, no me canso de advertirles sobre los perros. Por eso, mis hermanos amados y añorados, ustedes que son mi gozo y la corona de mi carrera, les ruego por este amor entrañable que perseveren firmes, avanzando en el conocimiento del Señor y manteniendo la mirada en la meta. El verso 2 dice, a Evodia ruego y a Sintique ruego lo mismo pensar en el Señor. Shaul ha concluido sus exhortaciones generales a la congregación y ahora inicia una exhortación muy personal y específica, abordando directamente un conflicto de unidad dentro de la comunidad de Filipos. Lo hace diciendo, a Evodia ruego y a Sintique ruego que tengan un mismo sentir en el Señor. Shaul sabía que en todas las congregaciones surgían diferencias entre los hermanos. En varias de sus cartas hemos visto cómo aborda estos conflictos, aconsejándole a los hermanos cómo resolverlos, exhortándolos a no hacer tropezar unos a otros y animándolos a la reconciliación y al perdón personal. Como miembros del cuerpo de Mashiach, debían aprender a juzgar con madurez y a comprender la importancia de mantener la unidad a través de sus coyunturas. Es decir, que el cuerpo de Mashiach esté unido por sus coyunturas, es decir, la palabra de Dios. La congregación de Filipos no estuvo exenta de estos conflictos entre hermanos, como ya se vio en el capítulo 2, donde el apóstol les dijo en esencia, si de verdad tienen a Mashiach, completen mi gozo manifestando una unidad profunda, mantengan un propósito común y un amor entrañable, mostrando que son uno en mente y en acción, es decir, que sean un solo cuerpo. A pesar de esta instrucción, en Filipos había surgido diferencia entre dos hermanas, Evodia y Sintique, hermanas en el Señor.
Por la manera en que el apóstol se refiere a ellas, se entiende que eran mujeres prominentes y respetadas dentro de la congregación. Es posible incluso que formaran parte del grupo que se reunía junto con Lidia a la orilla del río en Filipos, como se relata en Hechos 16:13, que Pablo dice que cuando llegó había un grupo de mujeres. Así que con Lidia había un grupo de mujeres que posiblemente estuvieran allí Evodia y Sintique. Entonces dice, al rogar, es decir, la palabra en griego es erotao, a cada una por separado, rogarle a cada una por separado, Pablo deja claro que la falta de armonía era un conflicto personal, no un asunto doctrinal o contrario al evangelio. Probablemente se trataba de diferencias relacionadas con asuntos administrativos, sociales o con roles de liderazgo dentro de la congregación. Cuando les dice en el Señor, Pablo apela a la enseñanza que ya les había dado en el capítulo 2, que no actuaran por egoísmo ni por vanagloria, sino con humildad, considerándose la una a la otra como más importante, no buscando cada una su propio interés, sino considerando los intereses de la otra. Pablo las está exhortando a comparar sus comportamientos de Evodia y de Sintique con el modelo de Machía, asegurándose de que sus actitudes reflejen la humildad y solidaridad de Yeshua. Shaul les dice a estas dos prominentes hermanas, ruego a Evodia y del mismo modo a Sintique que ambas adopten la misma actitud que tuvo el Señor. Y dice el verso 3, sí, pido también a ti, genuino compañero, ayúdalas, las cuales en el Evangelio lucharon conmigo tanto como Clemente, como con los demás colaboradores de mí, cuyos nombres están en el libro de la vida. Shaul le ha rogado a Evodia y a Sintique que dejen sus diferencias y que como seguidoras de Yeshua exhiban la misma actitud de humildad y solidaridad que Yeshua exhibió. Pero debido a que la falta de armonía entre ellas alcanzó un nivel que requería de una intervención, Pablo recurre a un mediador diciendo, sí, pido también a ti, genuino compañero, ayúdalas, a las cuales en el Evangelio lucharon conmigo, tanto con Clemente como con los demás colaboradores de mí, cuyos nombres están en el libro de la vida. Cuando Shaul dice, sí, te ruego a ti, compañero genuino, usa la frase en griego nesie, si sigue, donde nesie significa genuino, auténtico, legítimo, y si sigue significa compañero unido o enyugado junto. Es decir, si sigue viene de la raíz yugo. Pablo se dirige en este momento a una persona a quien él está refiriéndose, no proporciona el nombre, pero como habla de él, está definiendo a alguien que tiene un nivel de liderazgo probado y de extrema confianza de él. Esta persona está al frente de la congregación, alguien capaz de intervenir en un conflicto delicado. Es probable que se refiera al líder que pastorea la congregación en ausencia de Epafrodito. Por eso le pide, ayúdalas. La palabra griega es sulambanau, que significa tomar junto con e intervenir para ayudar o cooperar para levantar algo entre varios. El sentido de lo que está diciendo Shaul de ayudar a Evodia y Sintique es reconciliarlas, que este líder, el cual tiene toda la confianza de Shaul, logre reconciliarlas, llevarlas a la misma actitud de Machía para que se hagan humildes y solidarias entre ellas. Cuando Pablo dice, las cuales en el Evangelio lucharon conmigo, tanto Clemente como los demás colaboradores míos, Shaul está explicando que Evodia y Sintique no eran simples asistentes dentro de la congregación. Al mencionar a Clemente y a otros colaboradores, Pablo sitúa a estas dos mujeres dentro del círculo del liderazgo fiel que había sostenido la congregación desde los inicios. Ellas habían trabajado hombro a hombro con Pablo en la proclamación del Evangelio en Filipo.
Finalmente agrega, cuyos nombres están en el libro de la vida. Esto se refiere a que Evodia y Sintique estaban inscritas en el libro de la vida, por lo cual era necesario resolver sus diferencias por ellas y por la unidad de la congregación. En resumen, Shaul está diciendo, ruego a Evodia y a Sintique que exhiban la misma actitud del Señor. Y tú, colaborador fiel y genuino, ayúdalas a reconciliarse, porque estas mujeres han luchado valientemente por el Evangelio junto conmigo, Clemente y mis demás colaboradores. Son verdaderas siervas de Machía, inscritas en el libro de la vida, y su unidad es esencial para el cuerpo de la congregación. Y dice el verso 4, alegraos en el Señor siempre. De nuevo diré, alegraos. Pablo había señalado que las diferencias entre Evodia y Sintique, aunque no surgían por causa del Evangelio, estaban produciendo una falta de armonía que desviaba la atención de toda la congregación hacia asuntos terrenales. Era como si este conflicto apartara a la asamblea de la mirada hacia la meta que es Machía, para fijarse entonces en problemas relacionados con logros personales que solo alimentan el ego personal. Después de exhortar particularmente a ambas líderes a restaurar su unidad en Machía y de pedir al liderazgo de la congregación que apoyara en este proceso, el apóstol, previendo que lo sucedido con Evodia y Sintique pudiera multiplicarse en la congregación, dirige nuevamente una exhortación general a toda la asamblea y les dice, alegraos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, alegraos. Shaul está reiterando la exhortación con la que abrió y cerró el capítulo 3, donde dijo, regocíjense en el Señor, pero ahora lo hace como un mandato para todos. Alegraos en el Señor siempre. Al decir en el Señor, recarga que el gozo de los creyentes no debe fluir de éxitos terrenales, que era precisamente aquello que había generado el conflicto entre Evodia y Sintique, sino de estar inscritos en el libro de la vida. Alegraos en el Señor siempre porque están ya escritos en el libro de la vida. Alegrarse en el Señor no es un sentimiento que brota espontáneamente del interior humano, sino una alegría que Dios mismo otorga. Es el gozo de saber que Él nos escogió sin mérito alguno. Es la alegría de reconocer que nos está formando para hacernos semejantes a Él. Y eso es el gozo de vivir con la esperanza puesta en el día en que regresará para transformar nuestro cuerpo débil en uno glorioso como el suyo. Eso es en esencia alegrarse en el Señor o estar en el gozo en el Señor. Al añadir la palabra siempre, Pablo les recuerda que independientemente de las circunstancias, ya sean favorables o adversas, los creyentes tienen un motivo inamovible para regocijarse, y es que sus nombres ya están inscritos en el libro de la vida, y vivan o mueran en este mundo, serán levantados para unirse a Yeshua. En resumen, Shaul afirma, regocíjense en el Señor, porque Él ha inscrito vuestros nombres en el libro de la vida. Gócense en todo lo que enfrenten en vuestro caminar, pues sea bueno o malo lo que experimenten, vuestra salvación está asegurada. Por lo tanto, alégrense continuamente, alégrense siempre. Y dice el verso 5, lo amable de vosotros sea conocido a todos los seres humanos. El Señor está cerca. Después de pasar de una exhortación particular que se refería a la reconciliación entre Evodia y Sintique, pasa a un mandato general para toda la congregación, y era que se gozaran en el Señor. Shaul continúa y añade, vuestra amabilidad sea conocida por todos los seres humanos. El Señor está cerca. Aquí el apóstol profundiza en lo que significa el gozo en el Señor. El creyente que encuentra su refugio en ese gozo exhibirá una vida de crecimiento hacia Machía, independientemente de las circunstancias que atraviesa. Por eso les manda, vuestra amabilidad sea conocida.
La palabra griega para amabilidad es epiekes, relacionada con los frutos de Ruach HaKodesh, especialmente con la benignidad y la bondad. Shaul describe a alguien gentil, considerado, es decir, gentil de gentileza, alguien considerado y alguien justo. Esas son las características que describe la palabra en griego epieikes. Shaul no habla de simpatía superficial, sino de un carácter transformado que manifieste los frutos del Ruach HaKodesh. La expresión sea conocida, viene del griego ginosco, indica un conocimiento revelador. Se refiere a que los creyentes revelen, manifiesten, exhiban una conducta pública que sea de testimonio que han crecido en los frutos del Ruach. En otras palabras, que públicamente resplandezcan como luminarias en medio de una sociedad corrupta. Cuando Pablo añade a todos los seres humanos, aclara que los frutos del Ruach deben ser visibles no solo dentro de la congregación, sino también para los no creyentes. Esta manifestación pública de amabilidad es la marca o sello que distingue a quienes verdaderamente se gozan en el Señor, pues viven confiados en que desde ya son ciudadanos de los cielos. Finalmente, Pablo declara, el Señor está cerca. Esta frase es la clave del gozo en el Señor. La frase estar cerca en griego es engus y puede entenderse tanto como la cercanía del Señor a los suyos o como la inminencia de su regreso cuando Él venga físicamente. Ambas ideas impulsan al creyente a vivir dando frutos. En resumen, Pablo está diciendo que la gentileza, la consideración y la justicia sean visibles en ustedes para todos los seres humanos, porque el Señor está cerca. Así que vivamos desde ahora dando fruto de Ruach HaKodesh con humildad y solidaridad, no solo con los hermanos, sino con todo ser humano. Y dice el verso 6, por nada estéis ansiosos. Muchas traducciones dicen afanados, por nada estéis afanados, sino que en todo, con oración y súplica, con acción de gracias, las peticiones de vosotros sean dadas a conocer a Dios. Shaul complementa el mandato de gozarse en el Señor con la instrucción práctica para proteger ese gozo de las cargas del mundo. Y dice, por nada estéis ansiosos, sino que en todo, con oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Cuando Pablo dice por nada estéis ansiosos o afanados, como dicen otras traducciones, nos recuerda la realidad declarada por Yeshua, cuando dijo, en el mundo tendréis aflicción, es decir, preocupaciones constantes. El término griego para ansiosos es merimnao, relacionado con merizó, que es dividir, y nous, que es mente. Al decir esto, Shaul se está refiriendo a que la preocupación tiene el poder de dividir o fragmentar la mente del creyente, desviándola de la meta que es Mashiach para enfocarla completamente en la ansiedad. El mandato de Pablo es claro. El creyente debe evitar que su mente sea apartada del gozo en el Señor. ¿Por qué? Por las preocupaciones. Ante esto, Pablo ofrece la solución activa, instruyendo a que los creyentes que se vean presionados por las preocupaciones presenten toda carga, es decir, ansiedad, preocupación o aflicción, ante Dios mediante tres componentes esenciales: oración, súplica y acción de gracia. La oración, que viene en griego proseuge, este término está relacionado con el hebreo tefilá. Y tefilá, que lo traducen como oración, implica juzgarse a sí mismo, presentarse ante Mashiach juzgándonos a nosotros mismos como pecadores. Esto es lo que es la oración, presentarse cuando uno mismo se juzgue ante Dios.
La oración es presentarse ante Mashiach con humildad, autoevaluándose con gratitud y en búsqueda de su guía. Cuando dice preséntense con súplica, es un clamor humilde que reconoce nuestra incapacidad para resolver la situación, la preocupación, la aflicción o la carga del mundo que en ese momento venga sobre el creyente. Y afirmar con esta súplica que el problema es imposible para el hombre, pero no para Dios. Y debe cerrar esta presentación de las cargas con la acción de gracias, que en griego es Eucaristía, que traducen como Eucaristía. La acción de gracias es la demostración de la fidelidad a Mashiach. Al agradecer, el creyente prueba que no ha abandonado el refugio del gozo en el Señor. No lo ha abandonado a pesar de la aflicción. La gratitud evita que la oración del creyente se convierta en una serie de lamentos y quejas ante Dios que lo que hacen es alimentar más la ansiedad. Transformar entonces, lo que recomienda Pablo es transformar entonces eso que puede ser lamento y quejo en una declaración de confianza inquebrantable en el poder de la fidelidad de Dios, independientemente del resultado, independientemente de la respuesta de Mashiach. En resumen, Shaul está diciendo, no se dejen afanar por ninguna preocupación, sino que presenten a Dios esa ansiedad, esa aflicción en oración suplicante, pidiendo una solución que ustedes no pueden dar. No se presenten de forma quejumbrosa, sino agradeciendo incondicionalmente su respuesta, porque Él es fiel y bueno. Él nos les dará piedra por pan. Y dice el verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento, guardará los corazones de vosotros y los pensamientos de vosotros en Yehoshua HaMashiach. Después de instruir a los creyentes a no rendirse ante la ansiedad y a presentar todas sus cargas a Dios con oración, súplica y acción de gracia, el apóstol dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yehoshua HaMashiach. Con esto Shaul está presentando la respuesta divina de perseverar en el gozo en el Señor. La paz de Dios, si permanecemos en el gozo en el Señor, la paz de Dios invadirá y protegerá el interior del creyente. Cuando dice la paz de Dios, no se refiere simplemente a calma emocional, sino al shalom que procede directamente de Dios, a una plenitud, un orden, una seguridad y un descanso profundo en su soberanía. Es la paz que pertenece a Dios, no al mundo, y que Él mismo la comunica a los suyos. Al decir que sobrepasa todo entendimiento, se refiere a que el shalom, el pago que hizo Dios por nosotros en el cuerpo de Mashiach en la cruz, no depende de circunstancias favorables, no nace del control humano, no se explica racionalmente y no responde a la lógica de este mundo. Es una paz que supera la capacidad de la mente humana para comprenderla o producirla, pues viene de lo alto, no de la lógica de este mundo. Cuando dice, guardará vuestros corazones y pensamientos, la palabra griega para guardará es froureo, un término militar que significa vigilar, proteger o montar guardia. Pablo está diciendo, la paz de Dios será un soldado en la puerta de tu corazón y mente. Ese soldado guardará el corazón, es decir, los afectos, las emociones, los deseos, y te protegerá la mente, los pensamientos, la imaginación, las decisiones. Está diciendo el apóstol, la paz de Dios te defenderá de todo el mundo, de todo el mundo que quiera traer cargas hacia tu interior. En otras palabras, la paz de Dios te defiende todo lo que eres tú interiormente. Al decir en Yehoshua HaMashiach, el apóstol se refiere a que ese soldado, esa paz, que es el shalom de Dios, no es automático. La protección y la paz
se mantienen solo si el creyente permanece en Mashiach, es decir, unido a él, conociéndolo a través de su palabra. En resumen, el apóstol está diciendo, no permitan que las preocupaciones fragmenten sus mentes y les hagan abandonar el gozo en el Señor. Más bien presenten cada carga delante de Dios y Él les concederá su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la cual actuará como un soldado o un centinela para proteger sus pensamientos y sentimientos siempre que permanezcan en el conocimiento de Yeshua. Luego dice en el 8, por lo demás, hermanos, cuanto es verdadero, cuanto es respetable, cuanto justo, cuanto puro, cuanto amable, cuanto de buena reputación, si alguna virtud y si alguna alabanza, en esto mediten. Shaul ha exhortado a la congregación a vivir continuamente en el gozo en el Señor, a no rendirse ante las preocupaciones, es decir, ante la ansiedad que divide la mente, y que perseveren en la palabra de Dios. La recompensa si logran hacer eso es que su paz, aquella que trasciende toda comprensión, actuará como un guardián que protege sus corazones y sus mentes. Con esto Shaul concluye lo que hace el poder de Dios por el creyente que se mantiene conociendo a Yeshua y ahora pasa a enseñar cómo debe responder el creyente para mantener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Cuando dicen piensen en todo lo que es verdadero, invita a que el creyente reconozca que la palabra de Dios es la medida absoluta de la verdad y que esta verdad está en contraste con toda la falsedad o engaño del mundo. Al mencionar todo lo honesto, subraya la importancia de una vida moralmente digna y seria. Cuando dice con todo lo justo, llama a vivir al creyente conforme a la rectitud establecida por la palabra. Al hablar de todo lo puro, está apuntando a un corazón libre de corrupción moral, a que el creyente esté libre de la corrupción de este mundo. Al decir todo lo amable, describe una actitud que inspira afecto y es digna de ser amada. Y cuando dice la expresión todo lo que es de buen nombre, se refiere a la conducta que tiene que tener el creyente y que esa conducta lo lleva a gozar de una buena reputación que merece una aprobación genuina. Cuando menciona si hay virtud alguna, alude a la excelencia moral. Y finalmente, cuando dice si algo digno de alabanza, está señalando aquello que desde la perspectiva de Dios y no del mundo merece reconocimiento. Pablo ha listado aquí 8 virtudes que simbolizan una semejanza a Mashiach. Al decir en esto pensad, en griego es logizomai, eso implica que consideren, calculen, reflexionen y mediten de manera deliberada en lo que el apóstol acaba de enlistar, estas 8 virtudes. Él enfatiza la necesidad de ejercitar una disciplina mental enfocada en estas 8 virtudes que ha listado. Shaul enseña que la paz de Dios se mantiene activamente cuando el creyente llena su mente con esas virtudes que expresan la verdad divina, rechazando todo aquello que se opone a esa verdad. En contraste, si el creyente deja de meditar en la verdad y descuida la palabra de Dios, esa paz dejará de funcionar como su centinela. Entonces las preocupaciones podrán entrar y fragmentar la mente y apartar esa mente de Machía y finalmente entregar esa mente a la ansiedad. Y dice el verso 9, lo que aprendiste y asimismo recibiste y oíste y vistes en mí, eso poned por obra y el Dios de la paz estará con vosotros. Después que el apóstol ha enseñado a la congregación a
cómo mantener la paz de Dios mediante una mente disciplinada y centrada en 8 virtudes. Shaul orienta a la exhortación, eh, Shaul orienta la exhortación hacia su persona, hacia él. Está exhortándolos ahora hacia la persona del apóstol. Y les dice, lo que aprendiste, recibiste, oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo enseñó que los creyentes pueden disfrutar de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento siempre que llenen sus mentes con el listado de virtudes que les proporcionó. Él se refiere a que el creyente debe disciplinar su mente en pensamientos que creen hábitos basados en la palabra de Dios. Pero ahora les está enseñando cómo deben ser esos hábitos. Por eso les dice, lo que aprendiste, recibiste, oíste y vistes en mí. Y el apóstol aquí entonces está diciendo que el gozo en el Señor, que trae la paz que sobrepasa todo entendimiento, no se sostiene solo en lecturas memorizadas, sino que esos pensamientos deben llegar a convertirse en comportamientos prácticos. Y eso es precisamente en lo que Él los educó. Al decir lo que aprendiste de mí, se refiere a la instrucción formal que Él les dio a los filipenses para que llenaran sus mentes. Cuando dice lo que recibiste de mí, se refiere al testimonio que Él dio como apóstol de Mashiach. Al decirles lo que oísteis de mí, se refiere a sus exhortaciones, correcciones y advertencias. Y cuando dice lo que visteis en mí, está hablando de su vida como ejemplo que deben hacerse ellos, así como Él se hace semejante a Mashiach. Con estas palabras el apóstol enseña que la paz de Dios se sostiene cuando el conocimiento, lo que aprendieron y recibieron, se fusiona con la práctica observable, es decir, lo que oyeron y vieron de él, de la vida de Pablo. La madurez no es solo memorizar la palabra, sino integrar esos pensamientos en comportamientos que se asemejen al modelo de Mashiach. Al mandarles esto a haced, Pablo valida que la verdadera madurez del creyente se exhibe en la integración total de lo que se aprende con lo que se vive. El apóstol está diciendo que para correr la carrera de la fidelidad como él, no puede haber separación entre la educación en la palabra de Dios y la conducta práctica de esa palabra. Luego dice en el verso 10, y me alegré grandemente en el Señor de que por fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero le faltaba la oportunidad. Shaul deja atrás las exhortaciones éticas, lo de la disciplina mental y el gozo en el Señor, y pasa a la gratitud personal por el apoyo recibido. La comunidad de Filipos siempre había sido ejemplar en su apoyo al apóstol, pero por un tiempo les había faltado la oportunidad de enviar ayuda. Ahora, mediante Epafrodito, esa ayuda ha llegado nuevamente. Ahora Shaul utiliza esta ocasión para enseñar una verdad más profunda sobre el gozo y la coinonía en Mashiach. Y les dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero le faltaba la oportunidad. Al decir me alegré grandemente en el Señor, Pablo subraya que su gozo no es casual, ni depende del alivio material que le hayan dado cosas materiales. Pues aunque esa ayuda no hubiera llegado, él seguiría inquebrantablemente en el gozo en el Señor, es decir, en su salvación. Por lo cual el gozo al que él se refiere ahora es el que proviene de ver la madurez de los filipenses al poner en práctica la humildad y la solidaridad, con lo cual se hacen semejantes a Mashiach. Para Pablo, la confirmación de que están madurando en la semejanza de Mashiach es más valioso que el dinero que le han enviado. Pablo está gozoso no por lo que recibió, sino por lo que vio, el crecimiento de la congregación. Cuando dice han reavivado su cuidado para conmigo, el verbo griego es anatzaló. Sugiere este verbo la imagen de una planta que vuelve a florecer. Para Shaul, la ayuda enviada es un brote nuevo que demuestra
la vitalidad de la fidelidad de los filipenses. Al añadir, en verdad antes se preocupaban, pero le faltaba la oportunidad, el apóstol reconoce que el deseo de apoyarlo siempre existió en esa congregación. Pero la interrupción en el apoyo fue por circunstancias y no por falta de amor. En resumen, Shaul está diciendo, además de todo lo que les he exhortado y enseñado, me alegro profundamente en el Señor, no solo por mi salvación, sino por la madurez que ustedes han alcanzado a la semejanza de Machía, la cual han renovado su solidaridad hacia mí. Sé que siempre habían tenido el deseo de ayudarme, pero no se había presentado la oportunidad. Y dice en el verso 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Después de expresar su gratitud por el apoyo de los filipenses, Shaul aclara con humildad y madurez espiritual que su gozo no proviene de la solución de una necesidad personal. No está agradecido porque estuviera desesperado ni porque dependiera de esa ayuda para sobrevivir. Su gozo no está anclado en la provisión material, sino en el fruto espiritual que la generosidad de los filipenses demuestra. Por eso declara, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esta afirmación introduce nuevamente el tema central, el gozo en el Señor. Shaul dice, no lo digo porque tenga escasez. Se refiere a que su alegría no está motivada por la necesidad personal, ni es una petición encubierta de más ayuda. Él no está diciendo, me estoy gozando porque me mandaron dinero y creo que me gozaré si me mandan más. No, él no está en ese gozo. Él sabe que si no hubiese llegado a esa provisión, él sería todavía gozoso en el Señor. Cuando dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, Shaul está diciendo que no nació sabiendo cómo estar satisfecho en toda circunstancia, ni que su alegría es la emoción natural de ser un ser humano librado de una situación como la que acaba de ocurrir que le mandaron, sino que su gozo es que Machía lo escogió por gracia, a pesar de quién era Pablo, a pesar de su vieja vida, para entonces disciplinarlo y hacer lo que es él en su nueva vida. Por eso dice, he aprendido, se refiere a que ha sido educado en años de caminar con Yeshua, experimentando escasez y abundancia, persecución y consuelo, hambre y provisión, cárcel y libertad. Cada etapa se convirtió en una escuela en la que el maestro, Yeshua, le enseñó a depender única y exclusivamente de él, con la esperanza de que Pablo va a recibir el gozo en el Señor, recibiendo una herencia incorruptible. La frase, cualquiera que sea mi situación, revela la gran transformación interior de Pablo. Su educación en Mashiach lo ha llevado al nivel de no depender de situaciones del mundo. Sus circunstancias pueden cambiar, pero su mente y su comportamiento permanecen firmes en la herencia corruptible. Es decir, en el gozo en el Señor. Su paz no se basa en lo que tiene, sino en quien lo sostiene. En resumen, Shaul está diciendo, no les digo que estoy contento para que se sientan obligados a cubrir mi necesidad, pues he sido enseñado en mi andar con Machía a contentarme con lo que tengo sin importar las circunstancias que me rodean. Y dice el 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Después de afirmar que ha aprendido a contentarse en toda situación, Shaul explica ahora el alcance y la magnitud de esa enseñanza que le ha dado Yeshua en el transcurrir de su vida, para estar contento con lo que tenga sin importar la circunstancia que le acontecen. Él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Primero dice,
sé vivir humildemente. Esta expresión describe no solo pobreza material, sino todas las condiciones de humillación, escasez y limitación que afectan la dignidad humana. Shaul ha experimentado noches sin abrigos, días sin alimento, rechazo, persecución y debilidad física. Sin embargo, ninguna de estas circunstancias quebrantó su gozo en el Señor. Aprendió a no rebelarse y cuestionar a Dios por las cosas que le pasan en la vida. Cuando la vida lo llevó a la parte más baja del valle de sombras de muerte, sino a ver en la escasez una educación de Dios. Luego añade, y sé tener abundancia. Esto significa que el apóstol aprendió a disciplinar y controlar su mente frente a la provisión para no dejarse arrastrar por la comodidad, por la autosuficiencia y el orgullo que puede llevar a cualquiera a olvidarse de Dios. Al decir sé tener, esta afirmación o está afirmando que aprendió a recibir la provisión con gratitud, pero sin permitir que sus sentimientos y pensamientos se apegaran a esa abundancia y así dañar su fidelidad a Machía. A continuación declara, en todo y por todo estoy enseñado. Pablo usa una palabra griega que es mueo, que significa haber sido iniciado en un secreto o haber recibido una formación completa y profunda. Este no fue un conocimiento, lo que le dio Machía no fue un conocimiento superficial. Fue Machía mismo quien a través del Ruach HaKodesh lo capacitó y lo situó en cada etapa, en humildad y en abundancia, para revelarle el secreto del contentamiento y el equilibrio espiritual. Cuando dice estar saciado o, no o tener hambre, tener abundancia o padecer necesidad, se refiere a que como un creyente maduro, Shaul no depende de la circunstancia, sino del Señor de la circunstancia. Repito, Shaul, como un creyente maduro, está explicando que estar saciado o tener hambre, tener abundancia o padecer necesidad, no depende, él no depende de esa circunstancia, sino que él depende del Señor que tiene el control de las circunstancias. En resumen, el apóstol está diciendo, sé vivir en la escasez y también en la abundancia, porque en todas mis situaciones y por todo lo que pasé, fui enseñado a estar preparado para estar completo o para pasar hambre. Dios me ha capacitado para vivir tanto en la abundancia como en la necesidad. Y dice el verso 13, todas las cosas las puedo en el que me fortalece. La mayoría de las traducciones de nosotros dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo es la culminación de la enseñanza de Shaul sobre el secreto del contentamiento, la madurez espiritual y la dependencia total de Dios. Después de explicar cómo ha aprendido a vivir en todo el espectro de la vida humana, sea la escasez o sea la abundancia, ahora revela la fuente de su estabilidad y dice, todo lo puedo en Machía que me fortalece. Cuando el apóstol dice todo lo puedo, no se refiere a que él tiene un poder absoluto para hacer cualquier cosa por voluntad propia, sino a que la paz que sobrepasa todo entendimiento y la compañía del Dios de paz es lo que le da la capacidad sobrenatural para enfrentar, perseverar y superar cualquier circunstancia. Sea una carga que entristece, sea una escasez o sea una abundancia, que pueda tentar a abandonar la fidelidad. Es el todo lo puedo, lo da la paz que sobrepasa todo entendimiento y la compañía de Dios. Decir todo lo puedo significa ser un creyente maduro que puede soportar escasez, mantener una vida íntegra y vivir confiadamente a la espera de Machía. La frase en Machía que me fortalece es la clave para entender cómo se alcanza la madurez espiritual. Al decir en Machía, Shaul reconoce que es Machía el mismo. Él, quien por medio de su mente, el Ruach HaKodesh, lo guía y lo redarguye.
y al afirmar me fortalece, declara que la mente de Yeshua le provee los pensamientos y sentimientos correctos, capacitándolo para soportar cargas y vivir con integridad, perseverar en la esperanza de su regreso, superar cualquier circunstancia que encuentre en la vida y continuar madurando de manera constante. Cuando Shaul dice, todo lo puedo en Mashiach que me fortalece, no está dando un lema de autoayuda, sino una declaración de fidelidad, de educación práctica y madura. Es el reconocimiento de que el poder para vivir una vida plena, disciplinada y alegre proviene únicamente de Mashiach, quien capacita al creyente para enfrentar la vida en escasez y en abundancia, con paz, refugiado en el gozo en el Señor. Es decir, en la certeza de la salvación a la espera del juicio y la entrega de galardones. En resumen, Shaul está diciendo, todo, sea escasez o abundancia, la puedo soportar y manejar gracias a Mashiach. Él me ha educado continuamente a través de su Ruach HaKodesh, de modo que su shalom, la paz que sobrepasa todo entendimiento, guarda mi mente. Y Él, como el Dios de paz, me acompaña en todas circunstancias, garantizando así mi madurez. Y dice el verso 14, no obstante, bien hiciste al compartir de mí la aflicción. Pablo ha pasado varios versículos, desde el 11 hasta el 13, explicando a los filipenses que ha aprendido el secreto del contentamiento y que no necesita la ayuda de ellos para sobrevivir o mantener la paz interior de él, porque tiene al Dios de paz. Pero ahora dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Al decir, sin embargo, bien hiciste, utiliza la expresión en griego kalos, que quiere decir bien o de manera excelente, y la palabra poieo, que es hacer. Él está diciendo, aunque yo no necesitaba de la ayuda de ustedes para sentirme contento, fue una acción excelente y buena la que hicieron ustedes al ayudarme. Shaul los está elogiando por el bien que han hecho, por la solidaridad, y a la vez les enseña que un creyente maduro como él, aunque dependa totalmente del Dios de paz y no de las cosas terrenales, no debe cerrar la puerta a la comunión, a la coinonía, ni a la solidaridad de los hermanos. Cuando dice en participar conmigo en mi tribulación, la palabra participar es sincoinesantes, que es una forma del término coinonía, que significa comunión o asociación o compartir. Los filipenses, al enviar su ofrenda a Pablo en prisión, no solo le dieron dinero, sino que se unieron activamente y espiritualmente a las pruebas que el apóstol está pasando. Al decir mi tribulación, Pablo se refiere a sus dificultades presentes, principalmente su encarcelamiento y sus necesidades materiales mientras está en prisión. La ofrenda se convierte entonces en un acto de solidaridad en el sufrimiento del apóstol. La ayuda material fue la evidencia visible de que ellos estaban viviendo la coinonía y solidaridad con un hermano, cumpliendo así con la semejanza en Mashiach. En resumen, Shaul está diciendo, todo, sea escasez o abundancia, lo puedo manejar gracias a Mashiach. Sin embargo, hicieron ustedes el bien al compartir mi tribulación de escasez y cárcel, porque reflejaron cuán maduros están siendo en la humildad y solidaridad como lo fue Mashiach. Y con esto, mis hermanos, terminamos esta primera parte.